Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Hoy nosotros vamos a estudiar un poquito sobre los modos verbales en español. Bueno, los tiempos verbales. Primero necesitamos distinguir los tiempos verbales de los modos verbales. En los tiempos verbales son distintos de los modos verbales, porque los modos verbales son conjuntos de verbos que tiene varios tipos de tiempos verbales en estos modos verbales, que cambian sus utilizaciones. Por ejemplo, los modos verbales del indicativo, el modo verbal indicativo, quiere decir de cosas que nosotros hacemos con certeza. El modo verbal subjuntivo es un modo verbal que tiene otros tiempos verbales que nosotros utilizamos para hablar de situaciones hipotéticas, deseos, cosas así, que no son certezas. Entonces, nosotros vamos a estudiar un poquito sobre estas cuestiones en español, pero es un poco más simple. No vamos a adentrar en cada uno de los modos verbales o tiempos verbales de manera muy específica. Nosotros vamos a estudiar un poquito más, de manera más amplia. A ver, entonces, como nosotros sabemos, los verbos son palabritas que nosotros utilizamos para hablar de acciones, generalmente, como nosotros aprendemos, ¿sí? Acción, y nosotros entonces podemos utilizar varios tipos de conjugaciones verbales para decir cosas que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos que decir tenemos que reflejar la mayor cantidad posible de información en estos verbos. Entonces nosotros tenemos que dar muchas informaciones con esas conjugaciones. Y nosotros también sabemos que tenemos las personas del discurso, primera, segunda y tercera de plural y singular. Y nosotros entonces tenemos los tres modos verbales, el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Y cada uno de ellos tiene distintos tiempos verbales que podemos, que podemos distinguir entonces en tres tipos: pasado, presente y pasado, cosas que ya ocurrieron; presente, cosas que ocurren cuando hablas, cosas así; y futuro, entonces cosas que van a ocurrir aún. Y bueno, nosotros ya estudiamos el imperativo, que el imperativo tenemos en presente, solo en presente, y tenemos la forma de afirmación o negación. Pero hoy nosotros no vamos a estudiar el imperativo porque nosotros ya estudiamos en nuestras últimas clases, hablamos más del imperativo, pero hoy nosotros vamos a entender la diferencia entre indicativo y subjuntivo y algunos verbos y tiempos verbales de esos modos verbales. Entonces, tiempos verbales simples, nosotros tenemos dos tipos de tiempos verbales. Los tiempos verbales simples, que, bueno, es solo cuando es un verbo para hablar de la acción. Por ejemplo, comemos, bailaron y brindaré son verbos que nosotros solo utilizamos uno para hablar de la acción. Y también tenemos los tiempos verbales compuestos, que son aquellos verbos que necesitan de un verbo auxiliar, que en este caso, en español, nosotros utilizamos el verbo haber como verbo auxiliar. Entonces, y el verbo principal siempre está en participio. Ya expliqué un poquito mejor sobre eso cuando nosotros estudiamos sobre el pretérito compuesto en español. Hablé un poquito mejor sobre qué son verbos en participio. Y bueno, entonces acá tenemos los ejemplos: hemos comido, habrían bailado o habré brindado. Entonces, acá siempre utilizamos entonces el verbo haber, que sufre la conjugación verbal, y el verbo principal siempre va a estar en participio, ¿sí? Entonces, estos son los verbos ejemplos, son ejemplos de verbos compuestos, que también es como ocurre en portugués, y nosotros tenemos muchos verbos compuestos también en portugués. Bueno, a ver entonces
los tiempos verbales del modo indicativo. Entonces, modo indicativo nosotros utilizamos para hablar de realidades concretas, pasadas, presentes o futuras, o para describir también el estado de las cosas. Entonces, el modo verbal que más tiempos verbales contempla. Entonces, el modo indicativo tiene muchísimos tipos de tiempos verbales. ¿Y qué quiere decir entonces modo indicativo? Entonces, son cosas que nosotros hablamos con certeza de que va a ocurrir, de que ocurre o de que ha ocurrido. Entonces, este modo verbal contempla las acciones que nosotros tenemos la certeza que ocurrió, que ocurre o que va a ocurrir, que no tenemos ninguna duda sobre eso. Entonces, por eso indicativo, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces el tiempo presente del presente para modo indicativo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos certeza de las cosas. Entonces nosotros tenemos el presente, que es un presente simple, ¿no? Hablo como vivo, por ejemplo, que expresa un estado actual o inmediato de las cosas que ocurren en aquel momento, que están en aquel momento es así, por ejemplo. Acá tenemos entonces algunos ejemplos de utilizaciones de presente del modo indicativo en español. Pienso mucho en el futuro de la humanidad. ¿Traes contigo todo lo necesario? Colón descubre a América en 1492. No conseguimos en el mercado cebolla ni tomate. Ustedes tienen mucho tiempo libre y en el trabajo hablan todos de esta serie de TV. Entonces, este tiempo verbal, como les dije, quiere decir entonces de cosas que ocurren en este momento, que son cosas que están en este momento es así. Y indicativa entonces porque quiere decir de cosas que nosotros tenemos la certeza de que está ocurriendo, que va a ocurrir y así por delante. Tenemos entonces el pros pretérito, pero esta denominación no es tan utilizada, es más utilizado presente condicional, que son palabritas que, bueno, por su propio nombre dice condicional, o sea, ocurre cuando es una acción en el presente, una acción en el presente, pero ocurre solo cuando está condicionada a algún evento pasado, cercano o remoto, o también en el futuro. Entonces, es una acción que solo puede ocurrir si si hay una condición para que ella ocurra. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos acá de hablaría, comería o viviría. En portugués nosotros tenemos un equivalente que es como, por ejemplo, gostaría, que nosotros utilizamos generalmente para, no sé, hablar de cosas que, por ejemplo, de manera más polida. Por ejemplo, gostaria de falar con você. Es como nosotros hablamos para decir de una manera no tan, no sé, una manera mais polida, né? Para chamar a atenção da pessoa sem parecer grosso ou coisa assim. Então a gente usa esse gostaria, por exemplo, para tentar parecer mais educado. Pero en español nosotros utilizamos también en este contexto de, bueno, ser una cosa que depende de una condición. Acá tenemos algunos ejemplos de utilización. Por ejemplo, opinaría si me dieras más información. ¿Me harías un favor? El niño jugaría, pero no tiene juguetes. No sé si podríamos escalar hasta la cima y ustedes deberían resolver sus problemas y tus amigos vendrían si no estuviera lloviendo. Entonces, acá tenemos contextos en que nosotros percibimos que necesita haber una condición para que las cosas ocurran. Entonces, para eso nosotros utilizamos este presente condicional.
Y una cosita es que pongan atención que siempre, generalmente, sí, en los verbos regulares terminan en ría, ¿sí? Y tiene, y tiene la tilde, ¿sí? Entonces es una otra característica de este verbo que también nosotros utilizamos para ver y identificar también. Acá, tiempos del pasado. Entonces ahora vamos a ver los tiempos del pasado del pretérito de modo indicativo. Entonces acá tenemos pretérito perfecto, por ejemplo, que nosotros ya estudiamos también en nuestras últimas clases, que por ejemplo hablé, comí, viví, que es un tiempo que, bueno, nosotros utilizamos para hablar de cosas que ocurrieron en algún momento en el pasado y no es que ocurre ahí actualmente. Entonces es una cosa que está en el pasado, que nosotros hicimos una vez en el pasado y ahora no hacemos más. Por ejemplo, ayer tomé un vaso de agua. Llegaste toda la tarde a todas las clases. María logró todo lo que se propuso. Recién nos mudamos a una casa nueva. Ustedes ganaron la lotería y mis hermanos fueron al odontólogo. Entonces, las cosas que nosotros hicimos en el pasado y bueno, ya se acabó. Ahora, el pretérito imperfecto, que nosotros también ya estudiamos, que es de la, por ejemplo, ejemplos acá, hablaba, comía o vivía. Entonces, de expresiones que nosotros utilizamos para decir el pasado, pero sin límites precisos de cuándo. Entonces, nosotros no sabemos si aún permanece, qué ocurrió, si ya se acabó, si no. Entonces, esto es imperfecto porque no hay esta idea de que ya se acabó, es una cosa que no tiene una, una finalización concreta como el pretérito perfecto que nosotros vimos. Bueno, acá tenemos los ejemplos. De joven, yo jugaba mucho con mis hermanos. ¿Querías decirme algo? Tristán amaba profundamente a Isolda. Antes nos veíamos más a menudo. Ustedes no vivían a la vuelta de la esquina y los jefes nos pedían un informe tras otro. Entonces, unos ejemplos de cosas que nosotros no sabemos si cuándo ocurrió y cosas así. Acá tenemos el pretexto perfecto compuesto que nosotros también ya estudiamos, que es cuando nosotros utilizamos dos verbos, un verbo auxiliar y haber, sí, y el verbo principal en participio. Y también nosotros utilizamos de acciones pasadas que pueden continuar hasta el presente. Por ejemplo, he hablado, he comido, he vivido. Entonces, he hablado con ustedes. Entonces, es una cosa que, bueno, ya hablé con ustedes, pero puede ser que aún ocurra esta habla. Entonces, tenho hablado, tenho falado com vocês, né? Uma tradução seria essa. Tenho falado com vocês. He hablado con ustedes, por ejemplo, en español. Y bueno, entonces acá vemos algunos ejemplos de utilización. Ya he visitado a todos mis familiares cercanos. Has agotado todas las opciones posibles. El presidente ha dicho muchas veces que la economía está creciendo. Hemos llegado a la conclusión de prescindir de tus servicios. Han dormido en la mejor cama de la casa y perdón, las negociaciones han llegado a su término. Por más que sea un verbo compuesto, es muy sencillo de utilizar, ¿sí? Nosotros utilizamos muchísimos en español, ¿sí? A ver, tenemos entonces el pretérito anterior.
Ese nosotros aún no estudiamos, pero vamos a mirar un poquito solo hoy. Y también no vamos a trabajar muchísimo porque, como les dije acá, es un tiempo compuesto de uso muy raro en la lengua hablada y es más común en la escritura literaria y ciertos discursos formales. Entonces, es un tiempo verbal que generalmente no escuchamos mucho y no es muy utilizado y probablemente vamos a ver mucho en literatura, en libros y cosas así. Entonces vamos a mirar, solo mirar, sí, los ejemplos, pero nosotros, como les dije, no vamos a entrar mucho en este tiempo verbal. Entonces, tan pronto lo hube comprado, me arrepentí. Después de que hubiese tocado el botón, la máquina se apagó. Apenas lo hubo dicho, le cayeran encima. En cuanto hubimos terminado el edificio, comenzaron a demolerlo. Y tan pronto se hubieran descuidado, lo estaban robando. Apenas hubieran acabado de comer, les pidieran la mesa. Entonces, bueno, como les dije, por más que sea un verbo que tenemos, es un verbo compuesto, am, su utilización no es común en lengua española, es un verbo que está poco en desuso ahora. Ahora el pretérito pluscuamperfecto. Este es un nombre muy raro, ¿sí? Pretérito pluscuamperfecto. Bueno, este es un verbo muchísimo utilizado en lengua española, entonces nosotros tenemos que lograr comprenderlo. Y bueno, es un tiempo compuesto que expresa una idea más que perfecta. ¿Qué quiere decir? Es una idea que expresa una acción pasada y verificada, pero anterior a otra también pretérita. Esto es un poco difícil comprender así hablando. ¿Cómo así una cosa como una cosa que ocurre anterior a una cosa que también ocurrió en el pasado? Pero es así que nosotros aprendemos. También hay un equivalente para la lengua española, la lengua portuguesa, y es así que nosotros aprendemos también en lengua portuguesa. Y es una acción más que perfecta que ocurre anterior a otra acción que también ocurrió en el pasado. Pero vamos a ver los ejemplos y así queda más claro de comprender por la práctica que por la teoría. A ver, yo había encendido el horno, pero já se foi a luz. Então, traduzindo isso aqui, seria o que a gente tem como em português, tinha acendido. Então, aqui. Eu já tinha acendido o forno, mas a luz acabou, se foi. Então, é como se fosse o nosso tinha. Tinha feito, tinha estado, tinha comido e assim por diante. É o equivalente que a gente tem em português. Mas, de modo geral, então, essa é a explicação teórica para ele. Uma ação no passado que ocorre anterior a uma outra ação no passado. É um pouco difícil de entender pela teoria, mas pela prática, pelo uso, a gente usa muito também em português e também é muito usado em espanhol. Então, é por isso que nós necessitamos compreender y ver cómo se utiliza, porque, bueno, nosotros vamos a ver muchísimo también en varios contextos de lengua española. Bueno, ¿por qué aún no te habías decidido a venir? Milagros no se había divorciado todavía, pero ya estaba saliendo con otro. Habíamos acordado algo distinto a lo que terminamos haciendo. Ustedes me habían prometido. Y los castores ya se habían reproducido cuando las lluvias llegaron. Ahora, el pasado condicional, que también tiene este otro nombre, antepospretérito, pero no es un nombre muy raro y nosotros no utilizamos el pasado condicional.
¿Qué es el pasado condicional? Es un tiempo verbal compuesto que expresa una acción pasada posterior a otra acción también pasada, pero condicional al cumplimiento de la primera. Entonces son acciones en el pasado, pero es condicionada a otra acción también pasada. Entonces, sé que hablando así parece muy raro, parece muy difícil, pero vamos a mirar los ejemplos y a veces nosotros logramos comprender la utilización, ¿sí? Acá tenemos, como es un verbo compuesto, entonces nosotros utilizamos el verbo auxiliar haber y el verbo principal en participio. Entonces, habría hablado, habría comido, habría vivido. Acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Yo habría llegado a tiempo si las condiciones climáticas fueran distintas. Entonces es como se fosse o nosso haveria. Eu haveria chegado a tempo se as condições climáticas fossem diferentes. Então, é como se fosse esse equivalente que a gente tem em língua portuguesa. Eu haveria chegado, eu haveria falado, eu haveria comido, ou eu haveria vivido, e assim por diante, que a gente tem equivalente em língua portuguesa. A ver, otros ejemplos. Si hubieses estudiado, habría sido un estupendo profesional. Jorge habría cantado en la fiesta si en algún momento lo hubieras dejado. Habríamos podido ganarle si no nos hubieran sacado tanto ventana al principio. Ventaja. Ustedes habrían comprado el producto de tener el dinero y ellas habrían sido más amables si ellos tan solo hubiesen puesto de su parte. Entonces vean que como es condicional, nosotros utilizamos también el sí, sí, que bueno, es una partícula que nosotros utilizamos en estas condiciones, y de condiciones. Si las condiciones climáticas, por ejemplo, aquí, yo habría llegado a tiempo si las condiciones climáticas fueran distintas. Casi todos los ejemplos tienen sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque demarca esta cuestión de condición, que es una regla para que nosotros utilizamos este tiempo verbal. Entonces, por eso que utilizamos también este tiempo verbal en esos contextos. Ahora, los tiempos del futuro, que bueno, aún estamos en el modo indicativo, y el modo indicativo quiere decir de cosas que ocurren con certeza, o van a ocurrir, o ocurrieran con certeza. Ya estudiamos del presente, del pretérito, que quiere decir del pasado, y ahora vamos a mirar un poquito sobre futuro. Entonces tenemos el futuro simple o futuro imperfecto del modo indicativo, que tenemos como ejemplos hablaré, comeré, viviré. Entonces, cosas que nosotros vamos a hacer en el futuro, aún. No es una cosa que aún ocurrió, va a ocurrir. Entonces, es una acción a realizarse en el futuro absoluto. Es decir, no quiere decir en un instante posterior a un determinado respecto del momento que se habla. Entonces son cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿sí? A ver, ejemplos. Comeré mejillones cuando por fin visite el Caribe. Mejillones, acá é mexilhões, que é um tipo de molusco que se come naquelas conchas. É muito parecido com as ostras, mas não são ostras, é outro tipo de molusco. A ver, ¿vendrás con tu hermana a la fiesta? Marcos será un padre estupendo. Nosotros defenderemos la democracia a todo costo. Germán y tú sabrán llegar a algún tipo de acuerdo. Y otros policías perseguirán a los ladrones por el bulevar. Acá, Boulevard es el nombre
de las calles, cuando las calles, hay varias rotas de calles para que hayan varios, ¿cómo se puede decir? Son aquellas calles donde se quedan muchos coches, entonces hay muchas pistas para los carros, para los coches. Ya ahora también tenemos el futuro perfecto. Y ejemplos tenemos habré hablado, habré comido, habré vivido. Y es un tiempo verbal compuesto que expresa una acción que está por suceder en el momento que se habla. Entonces es una cosa que va a ocurrir después de que se habla. Por ejemplo, algún día moriré, pero habré vivido según mis reglas. Acá tenemos dos, ¿sí? El simple, moriré, y el compuesto, habré vivido. ¿Habrás terminado la tarea cuando yo vuelva? Incluso si la despierten, Amalia habrá defendido lo que pensaba. Habremos descifrado el código cuando caiga la noche. Cuando llegue la policía, ustedes ya se habrán escapado y los rosales habrán florecido cuando regreses de tu viaje. Entonces, é como se fosse o nosso haverão, né? Ah, algum dia morrerei, mas haver, haverei vivido segundo as minhas regras. E assim por diante. Esse é o equivalente na nossa língua portuguesa. Acá tenemos una pequeña práctica para que nosotros logramos comprender un poquito sobre la utilización de futuro simple. Entonces, vamos a mirar si nosotros tenemos Raiza, tenemos Milena y tenemos Jessica en la clase. ¿Ustedes quieren leer para nosotros, chicas? ¿Alguien quiere leer? ¿No? Sí, dale, chicas. Posso começar? Sí. Olá, Carla, que harás este fim de semana? Hola Lucia, el sábado iré al cine con mi hermana. Veremos una película nueva. ¿Y tú? Eu visitarei mis abuelos en el campo. Pasaremos el día allá y comeremos algo rico. Qué, qué bien. ¿Crees que haría buen tiempo? Según el pronóstico, no lloverá, habrá sol todo el día. Genial. El domingo estudiaré un poco. Tengo un examen el lunes. Yo también estudiaré. Además, preparé una presentación para la clase de literatura. Entonces trabajaremos mucho ese día. Sí, pero el sábado nos divertiremos. Nos lo merecemos. Totalmente bueno. Que disfrutes tu fin de semana. Igualmente, Carla. Gracias, chicas, muy bien. Entonces, acabaron de leer un texto que, bueno, podemos utilizar el futuro en español, que, bueno, es un de los tiempos verbales que aún no estudiamos, ¿sí? Nosotros estudiamos el pretérito, nosotros estudiamos el presente, pero anteriormente nosotros no estudiamos del futuro. Y bueno, es una cosa que nosotros utilizamos muchísimo, ¿sí? Para hablar de acciones que van a ocurrir. Y ahora, yo encontré una canción muy bonita de una cantante llamada Gianette, que ella utiliza un poquito del tiempo verbal futuro en su canción. Y Gianette no es una cantante
hispanohablante. Es una cantante inglesa, pero que vivió mucho tiempo en España. Entonces ella, bueno, logra hablar español. Entonces, esta es una canción en español y ella tiene otras canciones también en español. Y esta canción creo que es muy bonita, creo que también ya en algún momento escucharon. Y bueno, voy a poner para que ustedes pongan atención en las cosas que nosotros estudiamos hoy, ¿sí? Acá solo una cuestioncita sobre hay un error acá. Una persona, no sé qué persona que fue que ponió este video en la internet, pero esta persona no colocó correctamente eh, el adverbio acá de pregunta. ¿Por qué? Como les dije, en español, así como en portugués, hay cuatro tipos de porqués. Y cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, quien está en el inicio de la frase, nosotros utilizamos por qué así, pero separado. Entonces, no es junto como la persona ponió acá, pero todo bien, es solo para que nosotros no hacemos no pensamos que esto está correcto, porque no. Pero bueno, vamos a escuchar la canción. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dios mío. Bueno, entonces creo que ustedes lograron ver cuando la utiliza
el tiempo verbal futuro, ¿sí? Pero es una canción muy bonita. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, mirar un poquito sobre los tiempos verbales del modo subjuntivo. En el inicio de la clase hablé que nosotros hoy vamos a estudiar solo el modo indicativo y el modo subjuntivo. Como muchas personas llegaron ahora, voy a explicar nuevamente un poquito sobre qué quiere decir modo verbal. Modo verbal es un conjunto de tiempos verbales que, bueno, en este modo verbal hay una reglita y que todos los tiempos verbales de este modo verbal quieren decir de esta reglita. Por ejemplo, el modo indicativo quiere decir de cosas que nosotros hacemos con certeza o cosas que nosotros no tenemos dudas de que va a ocurrir. Entonces, por eso modo indicativo. Ahora, el modo subjuntivo es decir de cosas que son realidades subjetivas, o sea, depende de cada persona. También tiene que, hablamos de opiniones, deseos, dudas o incertezas. Entonces, el modo subjuntivo es utilizado para hablar de cosas que nosotros no tenemos certeza que va a ocurrir, o que ocurrieran, o que ocurrió. Entonces, es eso para que nosotros utilizamos este modo. Entonces, todos los tiempos verbales del modo subjuntivo quieren decir de cosas así, cosas que nosotros no tenemos idea, que expresan deseos. Pueden ser deseos de cosas que van a ocurrir, pueden ser dudas, pueden ser incertezas y así por delante. Entonces, es totalmente distinto del modo indicativo. Y también en este tiempo verbal nosotros tenemos pretérito, presente y futuro. Y acciones que, bueno, pueden ocurrir, pero todo esto es subjuntivo. O sea, no sabemos si va a ocurrir, si ocurrió o si ocurre. Nosotros vamos a mirar los ejemplos que ya creo que se queda más claro. A ver, los tiempos presentes del modo subjuntivo. Bueno, tenemos como presente hable, coma y viva. Vean que es un poquito distinto. Por ejemplo, cuando yo digo yo hablo, quiere decir presente del modo indicativo. Ahora, que yo hable es distinto, es totalmente distinto el sentido. Y cuando yo hablo, es una certeza. Ahora, que yo hable es totalmente distinto. Entonces, esta es la cuestión del subjuntivo, que es un poquito raro y es un poquito distinto. Y bueno, en español les voy a decir que es un poquito difícil porque nosotros estamos acostumbrados con el portugués y también porque la conjugación verbal es totalmente distinta, entonces nosotros tenemos que lograr comprender cómo ocurre eso en español y nosotros solo aprendemos en esos contextos cuando nosotros estudiamos mucho, cuando nosotros leemos mucho, cuando nosotros miramos varios contextos de utilización de la lengua española, porque como les dije, el subjuntivo es un poquito raro, ¿sí? No quiere decir que es difícil de acontecer, quiere decir que é un poquito diferente do que a gente está acostumado. Bueno, pero vamos a estudiar un poquito, pero no vamos a adentrar mucho hoy, ¿sí? Vamos solo a mirar los ejemplos. Bueno, entonces el presente del modo subjuntivo habla de una acción próxima en el tiempo, pero que se sucede a la par de la otra. Y también sirve para expresar mandato, negación y del imperativo. Por ejemplo, no me dejes solo. A ver algunos ejemplos de utilización. Siempre me levantaré cuando me caiga. Cierra la puerta. Acá no ponía el resto, perdón, pero hay un contexto ahí. Marta Marta no los explicará, no, perdón, Marta nos lo explicará cuando venga. Ya te contaremos cómo nos vaya y espero que ustedes estén siempre bien.
y haz que tus compañeros sepan lo necesario. Acá tenemos, por ejemplo, siempre me levantaré cuando me caiga, es como, por ejemplo, decir en portugués, siempre me levantarei quando eu cair. A gente não tem exatamente um equivalente nesse sentido pro português. Eu acredito que o mais equivalente seria o caia. Sempre me levantarei quando eu caia, quando me caia. Então, de modo geral, é um pouco difícil de fazer as equivalências com o português, porque em português é de um jeito, em espanhol de um jeito totalmente diferente. Pero, bueno, acá, Marta nos explicará quando venga, quando vir, quando ela venha, por exemplo. Mas como les dije, nosotros en este contexto es un poquito raro asociarmos todo que nosotros conocemos en portugués porque es distinto en español. Entonces, por eso que es un poquito más difícil de aprender el modo subjuntivo. Pero bueno, nosotros vamos a lograr, nosotros vamos a conseguir. Bueno, acá tenemos el pretérito simple, entonces, del modo subjuntivo o pretérito imperfecto, también puede decir así. Que, bueno, pueden ser, por ejemplo, hablara, hablase, comiera, comiese, o viviera y viviese. Entonces, es un tiempo compuesto con dos terminaciones. Puede ser ra o se, terminaciones de esos verbos, para los verbos regulares, ¿sí? Y equivalentes, empleados sobre todo en construcciones condicionales de condición, dado que expresa una acción pasada, pero complementaria a otra también acontecida. Entonces, son acciones que dependen de otra acción que también puede ser realizada. A ver algunos ejemplos. ¿Me ayudarías si yo te diera la oportunidad? Lo habrías hecho mejor si tuvieras más paciencia. A Pedro les quedaría mejor si el traje si fuera tan solo un poco más alto. No nos habríamos mudado a esta casa si no tuviésemos el dinero para ello. Si llegaran a tiempo, no se perderían de nada. Y mis padres estarían felices si les presentara a mi novia. Entonces, son contextos un poquito más difíciles de comprender su utilización, ¿sí? Pero bueno, vamos a mirar los ejemplos hoy. Acá tenemos el pretérito perfecto, entonces, de modo subjuntivo, pretérito perfecto, como les dije, de acciones del pasado, que a veces, bueno, que ocurren en el pasado, está en el pasado y no ocurre aún, no ocurre ainda, ¿no? Y este es un modo pretérito que es compuesto. Entonces tenemos dos verbos. El verbo haber, haya, hablado, y el verbo principal entonces en participio. Entonces, haya hablado, haya comido, haya vivido. Entonces, en tiempo compuesto que expresa una acción pasada y terminada, pero que introduce una duda, una posibilidad o subjetividad de lo ocurrido. A ver algunos ejemplos. Cuando lo haya terminado, te lo diré. Te prepararás la mesa cuando te hayas acabado la comida. La policía intervendrá una vez que el ministro lo haya ordenado. Cuando la hayamos conquistado, la cima no lucirá tan lejana. Y una vez que se hayan casado, podrán tramitar este documento. Y que lo hayan dicho no significa que lo hicieran. Entonces, acá tenemos más algunos ejemplos de cosas que ocurren en el pasado en el modo subjuntivo. Y acá tenemos el pretérito pluscuamperfecto de modo subjuntivo. Entonces tenemos ejemplos como hubiera, hubiese hablado, hubiera o hubiese comido y hubiera o hubiese vivido, que es un tiempo compuesto que expresa una acción pasada en el tiempo anterior,
a otra más cercana, o sea, más perto, y que presenta alguna relación de condicionalidad, simultaneidad o posibilidad. A ver algunos ejemplos. De haberlo sabido, te lo hubiese comunicado. Si me hubieses ayudado, el trabajo estaría hecho ya. Karina no se habría divorciado si su esposo no hubiese tenido una aventura. Si nos hubiéramos graduado, ganaríamos hoy en doble. Si hubieran visto estos paisajes, no lo podrían creer. Y tus primos estarían mejor si se hubieran esforzado un poco más. A ver, ahora del futuro del subjuntivo. Tenemos entonces hablare, comiere y viviere. Entonces expresa acciones posibles del futuro. Ejemplos. Si hablare, majestad, no me lo perdonaría. Si así lo hicieres, que la patria os lo demande. Si acosará a quien lo hiciere, y haremos lo acordado, venga quien viniere. Esos son ejemplos del futuro del subjuntivo. Y también tenemos el futuro perfecto, que es compuesto también. Hubiere hablado, hubiere comido, hubiere vivido. Ejemplos. Quien no hubiere cumplido su promesa merecería castigo. Sí reservará el premio para quien hubiere alcanzado la meta al tiempo de tiempo establecido. Y acá tenemos una pequeña práctica, un pequeño ejemplo de utilización del modo subjuntivo. Necesitamos de 2 personas. ¿Alguien gustaría leer para nosotros? Solo para que veamos el contexto de utilización del modo subjuntivo. Ana Livia y más alguien. ¿No? Entonces, Ana, voy a ser Lucía y ustedes pueden ser Ana también, ¿sí? Voy a empezar. Ojalá que llueva mañana. Quiero que vayamos al parque como plancamos. Sí, yo también espero que el clima mejore. Me encantaría que trajeras tu guitarra. Claro, aunque dudo que me acuerde todas las canciones. No importa, con que toques un par ya será genial. ¿Y si le pedimos a Carla que venga también? Buena idea, pero no creo que pueda, a menos que termine su trabajo hoy. Bueno, ojalá que termine. Me gustaría que estemos todas juntas. Entonces acá en este contexto de utilización nos queda un poquito más claro de cómo utilizamos el modo subjuntivo, ¿sí? Ahora, encontré también una canción muy interesante en español que habla un poquito sobre, hay algunas cositas de modo subjuntivo. Y bueno, acá tenemos, el cantante canta mucho ojalá, ojalá. Ojalá é o que equivale ao nosso tomara en portugués. Y este cantante es Juan Luis Guerra, que nosotros escuchamos una canción de él en nuestra última clase con Enrique Iglesias, y es un cantante dominicano. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de la canción, pero no toda porque es un poquito larga. Y después vamos a hacer nuestra práctica, ¿sí? Solo un poquito de la canción porque ella se repite mucho también. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso.
al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y mapuey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Bueno, es una canción muy bonita, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer nuestra actividad que tenemos para hoy. Como nosotros siempre hacemos, ¿sí? En el final de la clase nosotros hacemos una actividad juntamente sobre el contenido que nosotros estudiamos hoy. A ver. Voy a poner más. No, 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 no. Dios mío. Bueno, entonces acá tenemos nuestra actividad de hoje. É sobre, então, o nosso conteúdo que a gente estudou. Então, eu vou ler os enunciados e aí vocês podem abrir o microfone para falar ou escrever a resposta que vocês acham que é a correta no chat. A ver. Então, leia o trecho a seguir. María está organizando su agenda porque la próxima semana tendrá muchas reuniones importantes. También visitará a sus abuelos el domingo y preparará una cena especial para ellos. Com base no texto, é possível afirmar que os verbos destacados estão conjugados no modo indicativo, tempo futuro. Esse tempo verbal é utilizado principalmente para A. Expressar desejos, hipóteses e ações incertas no futuro. Aqui. B. Indicar ações habituais e rotineiras que ocorrem no presente. C. Apresentar ações futuras com certeza, planejamento ou previsão. D. Indicar ações passadas que ocorrem antes de outra ação também passada. E apontar ordens ou instruções dirigidas a outra pessoa. Então, para que serve, então, o tempo verbal do futuro do indicativo? O que vocês acham? Podem escrever a resposta no chat, podem ligar o microfone. Como quiser. Ana dije C. ¿Más alguien? Jessica le dije A. ¿Más alguien? Bueno, Ramayani, también dije A. Pero bueno, chicas, voy a decir entonces la respuesta correcta es en verdad la C. Creo que ustedes confundieron un poquito com el modo subjuntivo. Es que o modo indicativo, ele é aquele modo que a gente usa para falar de certezas. É um modo verbal que a gente usa, que inclusive a gente usa bastante, para falar de coisas que ocorrem com certeza absoluta. Eu fiz, eu vou fazer, eu farei, e assim por diante. Agora, não é a porque no modo indicativo, como eu disse, são certezas.
Agora, o modo subjuntivo, como eu disse, nesse sim, fala sobre desejos, incertezas, dúvidas ou coisas assim. Pero, bueno, gracias por participar. Ahora tenemos otra cuestión, que es la 2. Observe a frase a seguir. Es posible que Ana llegue tarde si el tráfico está complicado. Ojalá que no llueva esta tarde para que podamos ir al parque. Aqui é só uma coisinha, tráfico em espanhol não é o que tráfico para português, tá? Tráfico em espanhol é a mesma coisa que tráfego. É um falso amigo aqui, né? Enfim. Então, o enunciado pergunta o seguinte: as formas verbais llegue e lueva estão no modo subjuntivo. Esse modo verbal é o caracterizado por A. Indicações concretas, objetivas e seguras no presente. B. Demonstrações futuras certas ou programadas. C. Expressar dúvida, desejo, hipótese ou emoção em relação à ação. D. Relatar acontecimentos do passado de forma cronológica. Ou E. Apontar ações reflexivas e obrigatórias. O que vocês acham? Aqui, Fábia de letra C. É sobre a segunda questão. Ana de A. Jessica A. A. Bueno, em realidade, chicas, é la C. O modo subjuntivo a gente usa para expressar dúvidas, desejos, hipóteses, enfim, sobre alguma coisa. Então, as ações concretas, objetivas e seguras, geralmente é uma coisa que a gente usa no indicativo, né? Pero bueno, gracias por participar, chicos y chicas. Ahora, entonces, les dejo. Nosotros nos vemos entonces en nuestra próxima clase mañana. Entonces, hasta luego, hasta pronto y buena restante de noche. Deixa eu parar a gravação. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, até mais.